a la marcha del 9 de julio, la anticuarentena, ahora estamos en la etapa donde los contagiados de ese día se ven hoy. No sé Por si... eso, ahora hay que festejar, ahora es el momento de salir a la calle, Claro. de juntarse, de darse abrazos, besos, chupar picaporte, como decíamos el otro día. ¿Qué mejor momento? Ahora es donde se ven los valientes, ahí en la fiesta esta. Tal cual. Este es el momento de la valentía, de mostrar por dónde pasa los corajudos de la anticuarentena. Sí, porque aparte la ocupación de camas, de las camas de unidad de terapia intensiva, que es lo que más importa, sigue subiendo. Es el mayor momento de estrés del sistema sanitario, tanto público como privado. Yo hablaba del fin de semana, los privados dicen, ya estamos arriba, en la ciudad de Buenos Aires, ya estamos arriba del 80%. Sí, y hay un desconocimiento también oficial y por parte de los que relevan los datos de la cantidad exacta de camas, de la cantidad exacta de ocupación. Son estimaciones, ¿no? Sí, también depende del municipio. En el AMBA, por ejemplo, los 35 municipios que siguen en la fase 3, que va a ir abriéndose escalonadamente, varía mucho también la ocupación de las camas de acuerdo al municipio. Después Claro. ahí entra si es un hospital provincial, municipal, nacional, si hay posibilidad de llevar esos pacientes a otro hospital, pero en algunos municipios estamos alrededor del 65% de ocupación en general, pero depende del municipio, eso llega más cerca al 70% o disminuye, es dispar. También ayer hubo estos días declaraciones de funcionarios diciendo, bueno, ya no hay cuarentena. Ayer Sergio Berni decía, no hay cuarentena. Entonces también hay mucha gente que irresponsablemente se suma a pensar, bueno, no hay más cuarentena. No, mentira, esto es ilegal. Ahora lo vamos a hablar con Jonathan Almaraz. Esta fiesta de 300 personas, donde, bueno, obviamente se resalta esto de 7 docentes, teniendo en cuenta que los docentes tendrían que dar el ejemplo. Todo mal se está haciendo, hay buena parte de la sociedad que está haciendo todo mal en el peor momento. Ya no es como al principio, como decía Mariano, bueno, al principio no había camas ocupadas, al principio había algunos casos, ahora es el peor momento para este tipo de cosas y sobre todo en un momento donde el Ejecutivo está diciendo, miren que todo lo que sufrimos de estar en cuarentena al principio es por la razón por la cual ahora no explotó todo. Bueno, miren los datos de hoy. Les decía, el segundo parte es el que dice que hubo 64 fallecidos desde que se conocieron los datos de la mañana, por eso son 117 en total del día, 5.344 nuevos casos, es día récord, y en total acá tenemos lamentablemente 2.490 fallecidos en la Argentina por coronavirus y 136.000 casos en total de coronavirus lamentablemente en la Argentina, y empezamos a tener ya datos de esos que decíamos, miren cómo preocupa en Italia, cómo preocupa en España, bueno, datos ya mucho más abultados. Estamos con Edi Zunino del otro lado. Edi, ¿cómo andás? Hola Darío, hola equipo, ¿cómo están? Sí, la verdad que lo decían bien ustedes ahí, ¿no? 117 muertos, 5.344 infectados. La noticia, pese a que era previsible, pero cuando llega impacta. Sí. Y el impacto genera alerta, y el alerta genera una sensación de miedo, ¿no? Porque acá, como lo planteabas vos, se denunciaba cierto discurso del miedo, ¿no? Como si hubiéramos estado 4 meses atrapados en la manipulación de una banda de oficialistas y opositores conducidos por unos científicos malvados para hacernos daño. Y acá estamos en esta situación, y no pinta que esto va a ir descendiendo en las próximas horas, pinta que esto está ascendiendo y no sabemos hasta dónde va a llegar, en un verdadero polvorín que es el área metropolitana de Buenos Aires, de lo que vivimos hablando y vivimos dando consejo. El tema es si el miedo sirve, y sirve si se convierte en responsabilidad. Si no se convierte en responsabilidad, si no se hace lo correcto, porque acá ¿qué pasó? Acá la política le ganó a lo estrictamente sanitario, porque la política actúa sobre la realidad, y la realidad es muchísimo más compleja que un problema, por más que un drama sanitario, porque actúa en ese drama también la psicología social, actúa la fatiga social, actúa sobre todo los bolsillos agujereados de la gente, y la política tiene que responder a todas esas cosas. Entonces llegamos a la cuestión de decir, bueno, a ver hasta dónde podemos llegar para fortalecer un sistema sanitario que estaba en bastantes malas condiciones, porque en algún momento vamos a tener que abrir, y terminás abriendo en el peor momento de la infección, en el peor momento del contagio y de los picos de fallecimientos, lamentablemente. El tema es que si el miedo no se transforma en responsabilidad, esto puede terminar siendo un sálvese quien pueda, o algo peor, un sálvese quien decida un médico de guardia, y esto no es discurso del miedo.
Esto es previsión para llamar a la alerta y a la responsabilidad. Sí, ahora en un rato vamos a mostrar una nota que hizo Dani sobre alguien que se recuperó y es un buen caso, un buen ejemplo de lo que pasó, pero evidentemente estamos en un momento mucho más complicado donde es mucho más caro enfermarse, en el sentido que por ahí te toca ir a un hospital mucho más lejos de tu casa que al principio y demás, pero ahora lo vamos a hablar claramente con quienes saben, como hacemos en El Infiltrado, con Roberto Chuy, de infectólogo, que hemos hablado en alguna oportunidad, bueno, para que nos diga cuán preocupante es el dato de hoy principalmente. Roberto, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás acá? Sí, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, funcionó la virtualidad. Bueno, bien, hablando de esto, de el día récord otra vez, y no estamos hablando de un rebrote, sino que por ahora estamos en levantada, no es que habíamos caído y volvimos, ¿no? Más allá de que ayer había menos casos, fin de semana menos casos, pero quiero decir, en plazos de 10, 15 días, no es que habíamos caído en algún momento. No, en realidad viene ascendiendo ya hace algún tiempo, estableciendo como nuevos límites. Los lunes y martes, generalmente el martes es esperable porque muchos resultados llegan tardíos, lo mismo que parte de los informes de mortalidad. Pero sí, de alguna manera, es de tener precaución y estar alerta lo que está ocurriendo en distintos lugares y en distintos espacios. Que mucha gente se planteó el tema de la cuarentena o se critica. Tiempo más adelante, cuando pasemos esta tormenta, va a haber para hacer otro tipo de análisis, pero también tenemos que establecernos una consideración. Argentina pudo establecer una cuarentena, si bien ha sido durísima para todos, no solo desde lo económico, sino también desde lo social, personal y desde la salud. Esta cuarentena permitió varias cosas. Primero, que el sistema de salud se preparara mejor. Segundo, dar tiempo para que conociéramos mejor los tratamientos que podíamos abordar con respecto al COVID. Fíjense que en abril ni se hablaba de la posibilidad de la vacuna y hoy ya tenemos por lo menos una luz al final de que hay una disponibilidad de vacunas. Hay distintos tratamientos que están siendo muy promisorios para el trabajo y Argentina ha podido ir afrontando esta situación con muchísimo dolor por parte de todos, pero también llegan los momentos en los cuales cada uno tenemos que asumir una máxima responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? No puede haber un policía o alguien que nos diga lo que tenemos que hacer. Si no hemos aprendido estos meses que tenemos que usar las mascarillas, que tenemos que tener el distanciamiento físico, que si nos sentimos enfermos, quedarnos en nuestra casa e informar al sistema, prácticamente lo que hemos hecho no habría servido. Por suerte hay mucha gente que lo hace y esperemos que en el transcurso de los días sean muchos más los que lo hagan a estas actividades, ¿no? Dependemos de los argentinos y argentinas. Doctor, usted decía hay muchos que lo están haciendo, esperemos que sean más. Teniendo en cuenta estos días donde se ha visto mucha gente en la calle, en los parques, ¿usted cree que existe esa responsabilidad de la que usted hablaba? Yo siempre creo que la gente, la gran mayoría de la gente lo respeta. Por ahí hay algunos personas que se sienten que son inmunes a todos y en realidad mucha gente decía, existe el coronavirus en abril porque yo no conozco a nadie. Ahora todos tenemos prácticamente una persona cercana que sabemos que ha sufrido de coronavirus. No es tan difícil encontrar, quiere decir que el virus está circulando. Entonces, creo que esta situación de alguna manera nos pone más en alerta y por ahí, como en todas las cosas, siempre están los que quiebran las leyes, siempre están los que no hacen, pero por suerte la gran mayoría de la ciudadanía ha demostrado que se puede trabajar y que se puede confiar. Y se estima que la crisis sanitaria, que nunca está descartado que pase o no pase, pero ¿cuán lejos estamos o sigue estando muy lejana esa posibilidad?
Todo depende de nosotros. Si nosotros nos desbordamos, si nosotros no usamos los tapabocas, las mascarillas, si no mantenemos el distanciamiento físico, si vamos a fiestas, como ustedes están reportando, clandestinas, que se junta gente, fíjese usted que gran parte de los brotes que se están produciendo en muchísimos lugares son el resultado de estas circunstancias, de gente que rompió las normas que se estaban llevando. Cuando hablamos de brotes grandes, claro, es decir, uno no busca infectarse, pero lo que sucedió en Necochea o lo que sucedió cuando fueron unos operarios atrás la sierra en Córdoba, etcétera, etcétera. Es decir, ante la pregunta suya de cuánto nos espera, y todo depende de nosotros. Si nosotros no respetamos, no mantenemos el distanciamiento, el virus va a circular y van a aumentar mucho los infectados. Doctor, sí. Uno a veces siente la obligación también de mostrar un panorama potencialmente pesimista para llamar un poco a la reflexión, y en ese sentido hay desde el sector privado sanitario se habla en la ciudad de Buenos Aires del 80% arriba, del 80% de ocupación de camas de terapia intensiva, frente a un eventual escenario que no parece nada lejano ni alocado de colapso o de lleno del sistema sanitario. ¿Ya se habla de alguna suerte de protocolo de quiénes ocuparían las camas y quiénes no? No, digamos, eso siempre está en presencia, pero creo que en Argentina estamos en esta situación que todavía podemos manejar y podemos dominar, y que todo el que necesite una cama la va a tener. Por eso vuelvo, todos tenemos que tener responsabilidades, que el virus escape, que se den gran cantidad de casos, depende de cada uno de nosotros. Si nosotros no nos cuidamos, después no entremos a quejarnos de que no se preparó, no se hizo, no estuvieron las cosas. Entonces, acá el problema es, todos somos responsables de lo que nos suceda o lo que nos ha estado sucediendo en este tiempo. Algunos con mayor carga, otros con menos carga, pero la ciudadanía somos todos. Eddie. Sí, Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Tenía dos preguntas para hacerte, una como médico y otra como, si se quiere, como político, porque bueno, vos has estado en la función pública y de los expertos que están tan cerca del asesoramiento del presidente, sos tal vez, entre comillas, aunque sea uno de los más políticos, sanitarista y esas cosas. La médica es... ahora que hablamos de prever y tener responsabilidad por el tema de las camas de terapia intensiva y que tenemos que estar repitiendo todo el tiempo, ahora con 5.000 contagiados y 117 muertos, que hay que lavarse las manos, que el tapaboca, que la distancia, ¿qué hacemos con la gente mayor y con la gente con enfermedades preexistentes? Porque cada vez se habla menos de eso. Y ahora está saliendo todo el mundo, incluso desde el punto de vista recreativo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora, en este momento particular, con los mayores y con los más vulnerables desde el punto de vista de salud? Bueno, son las personas que familiarmente más tenemos que proteger. Es decir, acá el distanciamiento físico, el uso de los barbijos, tratar de proteger de que no estén en contacto con personas extrañas a los que puedan ser el núcleo íntimo de relación permanente, es poner a las personas en riesgo, porque el virus está circulando en muchísimos espacios, tanto de la ciudad de Buenos Aires, que ha informado más de 1.500, aproximadamente 1.500 casos, y en el conurbano bonaerense, como en muchos otros lugares del país. Pero vuelvo a repetir, si nosotros mantenemos las premisas básicas del uso de la mascarilla, no me gusta el tapabocas, sino que cubra la nariz y el mentón, el distanciamiento físico, son herramientas poderosísimas para controlar este virus y evitar las aglomeraciones, es decir, no hacer, si nos queremos reunir con nuestros mayores y los queremos visitar, tratemos de no abrazarnos en esta etapa, tratemos de no estar en un lugar mucha gente con ellos, porque esa es la mejor forma de protegerlos. Perfecto, Roberto. Déjame que le haga la política, sí, porque me faltó hacerle la política. Roberto, vos decías que esto nos va a llevar a sacar después otro tipo de conclusiones. Y anticipándome un poquito a eso, y como sanitarista ya te pregunto, y por la experiencia y lo que estás viendo, ¿es viable un país con tanta gente concentrada en tan poco territorio, por lo menos desde el punto de vista sanitario?
¿Es viable que? Discúlpame, no te entiendo la pregunta. El país, Roberto. Sí. Pues es viable, digamos, se puede hacer, es decir, nosotros tenemos en el mismo país situaciones de experiencias de lo que sucedió, está bien en una forma de situación como fue Villa Azul en el conurbano o Angelelli en la ciudad de Buenos Aires o distintos lugares de Córdoba que donde hay mucha gente concentrada, se pudo controlar el brote, pero hubo una fuerte participación tanto de la sociedad como el Estado. Acá este problema es actualmente un problema de todos nosotros, no es solo del Estado, no es solo, sino que es de toda la sociedad. Después podremos nosotros entrar a discutir si se debería o no se debería, pero es muy difícil, a ver, es muy fácil hablar con el diario del lunes, es muy difícil teniendo que estar tomando decisiones permanentemente con un virus que a medida que íbamos conociéndolo teníamos que ir tomando o que se tenían que ir tomando acciones o intervenciones. Es más, ustedes han visto que en muchísimos lugares se dijo vamos y esperemos que haya la inmunidad rebaño y tienen miles de fallecidos. Otros dijeron las mascarillas. Argentina fue uno de los primeros países que propuso el uso de mascarilla. En Perfil fue uno de los primeros que salieron con el tema de la propuesta de mascarilla, donde se planteó como una estrategia. Y ahora todo el mundo lo está poniendo obligatorio. Es decir, hay cosas que hemos hecho bien, hay cosas que podríamos haber hecho mejor, pero creo que después, en el momento de la reflexión, cuando pase esta tormenta, podremos estar mejor ajustados y podremos haber aprendido más. Podremos haber aprendido de los equipos de salud que están sobreexigidos. Ustedes piensen que los equipos de salud hacen 5 meses que prácticamente no tienen sábados, domingos ni feriados, tienen sobreturnos. Sí. No vamos a entrar en defensa, pero el sistema de salud, los equipos de salud vienen sobreexigidos. Entonces, si la ciudadanía no se cubre, ¿cuánto más vamos a poder estar en esta situación de defensa y de búsqueda de alternativas a la población? Y después hablaremos del politrabajo, del salario, pero esas cosas tienen que quedar bien, claro, en una carpeta como pendientes para ser trabajados como sociedad, como tú me preguntas, Eddie, como país viable hacia el futuro. Gracias, Roberto, muy claro como siempre. Y bueno, esta propuesta en realidad al debate que podemos empezar con el informe para mí muy bueno que hizo Daniela Jean, que es que ¿con qué nos quedamos? ¿Con los 300 que fueron a la fiesta? ¿O con el caso de los médicos que están laburando hace 5 meses, el personal de salud sin sábado y domingo? ¿O con los irresponsables de la anticuarentena, cobardes que atacaron a los trabajadores de prensa 5N? ¿O con el caso que nos va a mostrar Daniela? Digo, lo planteo como debate para que charlemos después con Eddie y obviamente